que sean problemas les llamamos estresores. Dificultades, de papeles, de relaciones familiares, culturales, todos los obstáculos que vaya a tener a partir de que ha marchado de su casa, a todo eso le llamaremos estresores. Y claro, nosotros vamos a hablar de estresores, sobre todo de los que suponen un riesgo para la salud mental, pero que estamos mirando la salud mental del sujeto, desde esa perspectiva que hablamos de estresores. Y tal como decía, se evalúan de modo independiente también para cada uno de los duelos. Vamos a ver estresores para la lengua, estresores para el trabajo, para el estatus social, consideramos que pueden ser diferentes unos de otros. Y aquí, pues, utilizamos el mismo sistema. Estresores simples, pequeñas dificultades, que siempre hay, ¿no? Nadie llega a un país y lo tiene todo arreglado, incluso aunque llegue el señor más rico del mundo, pues no conoce la lengua, tiene que haber la cultura, es decir, que siempre hay dificultades y hay tensiones, ¿no? Pero claro, si uno llega en buenas condiciones, pues eso se puede superar fácilmente. Pero estresores complicados sería cuando el inmigrante se encuentra ya con problemas relevantes, trabaja muchísimas horas, no tiene tiempo de relacionarse con los autóctonos, la vida familiar se desestructura. Todo ese tipo de situaciones difíciles, pero que con esfuerzo se pueden arreglar, le llamaríamos estresores complicados. Y llamaremos estresores extremos a aquellas situaciones que el inmigrante ya no puede controlar, que son tremendas, que son muros, barreras enormes y que le afectan a nivel psicológico de modo importante. Y aquí estamos hablando claramente sobre todo de los sin papeles, ¿no? Que tienen unos muros enormes que les dificultan aprender la lengua, conocer la cultura, progresar a nivel social. Luego ya lo veremos con más detalle. Entonces, como veis aquí abajo, pues hay un continuo y luego señalaremos indicadores, es decir, con criterios para ver cuándo una situación la consideraremos simple, cuándo la consideraremos complicada o cuándo la consideraremos extrema. O sea, en el fondo, toda la escala se basa en 2 o 3 ideas que se van repitiendo, ¿no? Un poco fractales, ¿no? que se van repitiendo y que yo creo que una vez que se entiende ya la idea básica es muy intuitivo comprender todo lo demás. En el fondo es bastante intuitivo la comprensión de la escala. Bueno, aquí tenemos una escala, cómo se utiliza, y podemos ver los 7 duelos, y en cada duelo vamos a tener que evaluar qué vulnerabilidad tiene el sujeto para elaborar ese duelo, si es simple, complicada o extrema, y qué estresores tiene que afrontar en el país de acogida para elaborar ese duelo, también valorados como simple, complicados y extremos. Y así en los 7 duelos. Creo que se entiende más o menos el esquema, ¿no? Es bastante intuitivo. Hay algunos aspectos más que luego comentaremos. Fijaros que hablamos de observaciones, que luego señalaré. Hay 4 cosas que la escala no mide, pero que intentaremos recoger al menos como observación. ¿Por qué la escala no mide todo? Porque si la escala lo midiera todo no sería científica, eso sería pues, una bola mágica. No, la ciencia es muy limitada, si mide algo ya es mucho, ¿no? Entonces la escala no puede medir toda la realidad del inmigrante, mide aspectos que consideramos que son muy significativos, y si consigue eso ya es mucho, pero la ciencia no puede medirlo todo, eso no podemos hacerlo. Entonces es importante ver dónde están las áreas que la escala no mide, pero que eso no quiere decir que no las tengamos en cuenta. Intentaremos por lo menos recoger una observación para que luego, cuando hagamos la evaluación global de ese inmigrante, pues veamos todo el conjunto de las situaciones que le están afectando. Ahora lo explicaremos con más detalle. Bien, claro, aquí tenemos que hablar ya de la letra pequeña del contrato, de los indicadores. ¿Cómo medimos esa realidad del paciente, cuando es simple, cuando es extremo? Vamos a intentar poner algún ejemplo para que se vea cómo funciona la escala. Es decir, los indicadores pues, son todos aquellos aspectos de la realidad que nos ayudan a la evaluación de estos elementos de la vulnerabilidad y los estresores. Bien, entonces tenemos en estos elementos de vulnerabilidad y estresores, los indicadores de vulnerabilidad van a ser la vulnerabilidad física, es decir, las enfermedades o limitaciones
físicas que tiene el inmigrante, tiene un señor que migra pues, con una cojera, o que migra con un infarto, o con una afasia, son problemas físicos, médicos, ¿no? Pero también vamos a ver la vulnerabilidad mental, una persona que migra con una depresión, con una fobia, ¿no? Todo eso también es vulnerabilidad. Vamos a ver también la historia que ha tenido el sujeto, porque no es lo mismo un sujeto que viene de una vida pues sin dificultades especiales a un señor que nos viene de un país en guerra, donde ha vivido violencia, amenazas, peligros. Todo eso también le ha afectado. Y por lo tanto, desde las teorías que yo he señalado antes, todo eso es vulnerabilidad. Y por eso he insistido tanto en explicar las teorías, porque yo me remito a las teorías. Es decir, aquí, de alguna manera, tengo detrás, ¿no?, todo un bagaje conceptual que me permite decir esto. No es una ocurrencia mía. Esto lo dicen todas estas teorías. Que la gente que ha vivido experiencias traumáticas, vivencias muy duras, esto le deja huella. Por lo tanto, será vulnerabilidad. Y esto es lo que vamos a intentar recoger en los indicadores de la escala. ¿Qué medimos en los indicadores de los estresores? Pues vamos a intentar ver los estresores personales del sujeto a nivel familiar, a nivel de amigos y fundamentalmente los estresores sociales. ¿Qué dificultades tiene en la vida laboral, en la vida cultural, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los muros? Yo creo que el estresor sería aquí muro, barrera, dificultad para poder tener éxito en la migración. Estamos hablando de algo externo. Bien, entonces voy a poner un ejemplo que creo que es bastante claro. Vamos a hablar de la lengua. Hay 7 duelos, pero voy a poner el ejemplo de uno de los duelos que sirve para los otros. Y voy a poner el duelo de la lengua, que creo que es quizás muy importante, que además permite ver con bastante claridad el planteamiento que estamos haciendo. Bien, vulnerabilidad al duelo por la lengua. Primera cuestión, ¿qué estamos midiendo? Porque si nos despistamos vamos a acabar midiendo otra cosa. Entonces es muy importante volver al manual a ver qué estamos haciendo. Estamos midiendo solamente, que no es poca cosa, pero es eso de momento, las limitaciones que tiene ese inmigrante que tenemos delante, las limitaciones que tenía antes de emigrar y que pudieran suponerle una dificultad para tener éxito en la migración en el tema de la lengua. Estamos midiendo eso, nada más. Antes de emigrar, este señor tenía alguna dificultad, algún problema que luego cuando emigra le puede impedir tener éxito en el cambio de lengua, en el contacto con la nueva lengua. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué sería vulnerabilidad simple? Pues a nivel físico serían pequeñas limitaciones lingüísticas que todos podemos tener. Hay gente que no pronuncia muy bien la R o la S, no pasa nada, se me entiende, nos comunicamos. O a nivel psicológico, pues hay personas pues, que tienen amigos, tienen relaciones, pero tampoco son pues, los reyes de la fiesta, ¿no? Se relacionan, pero vamos, de una manera pues, moderada. Todo eso es vulnerabilidad simple. Con eso se puede, siendo así, se puede tener éxito cuando se va a otro país para contactar con la lengua del país de acogida. Pasemos ya al capítulo de vulnerabilidad complicada. Claro, aquí nos encontramos con una persona que, por ejemplo, vamos a ver la vulnerabilidad física. Resulta que tiene problemas para oír. Entonces, por ejemplo, con el inglés, ¿no?, con toda la fonética diferente de la castellana, pues claro, eso es complicado, ¿no?, realmente aprender inglés así. Tiene problemas de vista, para leer. Todo eso ya son dificultades para tener éxito en el cambio de lengua. Pero bueno, si la persona se encuentra en un medio muy favorecedor, pues irá aprendiendo. Le costará más, ¿no? Aprender 4 años, tardará 9, pero bueno, pues aprenderá. No es imposible. A nivel psicológico, la persona pues emigra con una depresión, con una fobia social, con un cierto retraso mental. Le va a costar, pero lo puede hacer. Hay recursos pues, para, con paciencia, con tal, pues ir aprendiendo la lengua. O hay gente que emigra con una dislexia, con una disgracia, ciertos problemas, ¿no?,
para el manejo de la lengua. A esta gente pues hay que darle más atención, necesita más tiempo, pero no es imposible tener éxito en el cambio de lengua. Aquí incluso podríamos tener en cuenta personas que hayan vivido situaciones muy difíciles en la historia personal que les han podido limitar un poco cognitivamente, ¿no? Un niño que ha vivido en un ambiente muy violento, cognitivamente puede estar un poco limitado, también podríamos considerarlo que es vulnerabilidad complicada. O también que una persona emigre siendo muy mayor. Claro, con 80 años cambiar de lengua es complicado, que no te entra nada, no oyes bien ya, ni tienes las neuronas para tanta cosa. Eso sería vulnerabilidad complicada, porque si el señor se empeña, pues también podrá aprender, no es imposible. Ahora, ¿qué es vulnerabilidad extrema? Es un sujeto que migra en unas condiciones horrorosas, que le van a suponer un enorme hándicap para poder tener éxito con el cambio de lengua. Por ejemplo, pues una persona que no oye absolutamente nada, que tiene pues una afasia, un accidente cerebrovascular que le limita completamente a nivel cognitivo. Así no hay posibilidad de cambiar de lengua. O a nivel psicológico, pues con un retraso mental muy profundo, con una demencia senil que impide cualquier tipo de aprendizaje. ¿Se entiende la graduación? Creo que es bastante intuitiva, ¿no? Cómo la escala va recogiendo situaciones de la realidad del inmigrante y las especifica. Entonces, en la casilla de vulnerabilidad simple, complicada o extrema, pues pondremos la cruz según veamos estas características. Y esto sería lo mismo para los otros duelos. El duelo por el estatus social, pues una persona que emigra también pues con un infarto pues tendrá más limitaciones para trabajar, ¿no? Una persona que emigra sana, claro, con un infarto no te puedes poner a trabajar en una obra y en unas condiciones porque cualquier día te muere. Es decir, serían un poco los mismos criterios. Y limitaciones simples, vulnerabilidad simple que todos tenemos, nadie es Superman, complicada, problemas importantes, pero que se pueden superar, y vulnerabilidad extrema cuando realmente pues ya es que no podemos ni dar un paso, ¿no? Porque estamos realmente incapacitados. Bien, entonces ahora vamos a ver a este inmigrante cómo le evalúa la escala una vez que ha llegado aquí. Ya está en Salinas, ya lo que estamos viendo hasta ahora era antes de llegar. Ahora veremos cuándo ha venido. Entonces, ¿cuáles serían los estresores, factores de estrés que vive este inmigrante y cómo los clasificamos? Es decir, vamos a estar midiendo ahora los obstáculos que tiene este señor para contactar con el inglés, para poder hacer este aprendizaje de la nueva lengua. Bien, ¿qué serían estresores simples? Pues pequeñas limitaciones que siempre existen en el medio pues para poder hacer ese cambio. Bueno, pues, seguramente nadie tiene 24 horas al día, pues un profesor de inglés que le va a tendrá unas horas, unos amigos, y poco a poco pues irá aprendiendo de lengua, pero estresores simples es simplemente decir que las condiciones no son perfectas, ¿no? Evidentemente nunca lo son, ¿no? Y esto tanto a nivel familiar como a nivel social, a nivel del ámbito cultural, social, lo que sea. Claro, ¿qué son estresores complicados? Aquí resulta que este inmigrante vive en un lugar en el que casi no oye el inglés, trabaja muchísimo, a nivel del contexto ya le va a resultar difícil aprender la lengua, pero lo puede hacer, si se empeña lo aprenderá. Trabaja muchísimas horas en un lugar en el que pues, apenas tampoco oye el inglés y no tiene tiempo de ir a clases, ni pone ganas porque está agotado. Claro, a este señor le va a costar, pero puede hacerlo. Se esfuerza con el tiempo. Pero ¿qué son estresores extremos? Aquí estamos hablando ya de un inmigrante que tiene unos muros que le impiden el contacto con la nueva lengua, porque trabaja todo el día, trabaja con poco contacto con la población anglófona, pero es que además tiene el muro de que si contacta con ellos le pueden expulsar, tiene miedo, no puede ir a unos cursos públicos porque le van a pedir la documentación, por lo tanto no va. Aquí hablamos de una realidad externa, objetiva, que le limita para tener éxito en el cambio de lengua. Entonces, estamos hablando de estresores externos. ¿Se entiende? Eso no es lo mismo. Una gradación de dificultades que la escala intenta delimitar. Pondremos la cruz pues, en función de esta intensidad de estresores que veamos.
Bien, aquí tendríamos los ejemplos, pues en todos los vuelos, ¿no? No vamos a verlos ahora porque nos estaríamos toda la tarde. En cada uno de los vuelos podemos ver lo mismo, ¿no? Es vulnerabilidad y estresores, y la escala pues tiene criterios para cada uno de los vuelos. Pero sigue el mismo patrón, que creo que ya ha quedado entendido el concepto fundamental de lo que intento explicar. Bien, entonces, evidentemente tenemos que tener un cuestionario para preguntar eso. Yo decía al principio que de todas maneras lo fundamental es tener una buena historia de lo que vive ese inmigrante, que ya la deberíamos tener. Es decir, yo creo que todos esos datos que recoge la escala ya los deberíamos tener en una buena entrevista, porque si no, no iremos más bien. Es decir, la escala no le pregunta cosas raras, o le hace hacer dibujos, o le hace cosas extras. No, es lo que tendríamos que saber de una persona para saber pues, cómo le va, y luego estructurar. Es decir, que el cuestionario no pregunta cosas raras. Ya tendríamos que saber eso, si hacemos una buena historia de alguien que llega, si hacemos una buena recogida de información. Tendríamos que saber qué vida ha llevado, si ha tenido dificultades, cómo era, qué enfermedades tiene, porque si no, pues es que no vamos a poder hacer un pronóstico de ninguna manera. Por lo tanto, el cuestionario pues, recoge información de cada uno de los vuelos, pero que en realidad yo considero que ya se debería hacer de forma rutinaria, pero aún así pues hay también unas preguntas de ayuda para que no se nos escape ningún detalle. Pero insisto que no es añadir horas de entrevista, que es lo que todo el mundo teme, ¿no? Dice, no tengo poco tiempo, ¿no? Si encima me paso 2 horas pasándole cuestionarios, ¿no? Bueno, es que aquí no es de pasarle ningún cuestionario nuevo, es la información básica que te da, la pones en un esquema. Esa sería también una ventaja de la escala, que no supone buscar nuevos materiales muy difíciles, a veces a nivel de tiempo, de trabajo del sujeto, cuando le piden pasar unas baterías de test, hacer un montón de dibujos, de proyectivos. Eso sería otra cosa. Aquí simplemente la información básica de su biografía, que la deberíamos tener, pues la estructuramos dentro de un modelo. Bien, entonces voy a comentar brevemente estos 4 factores que están aquí abajo, por observaciones, estos 4 factores que la escala no mide, pero que hay que tener en cuenta porque forman parte de la realidad del inmigrante. Pero insisto que la escala no nos puede medir, porque no podemos medir a la vez peras, manzanas, limones, no tenemos, al final se complicaría todo. La escala solo mide problemas. Nosotros, por decirlo así, estamos buscando lo malo. Tenemos esa perspectiva. Bien, entonces, ¿cuáles son estos 4 elementos que hay que anotar como observación y que son importantes para entender la realidad de ese inmigrante y el riesgo que tiene? En primer lugar, los factores protectores. Hemos hablado de problemas, pero también el inmigrante puede tener cartas en la manga, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, grandes capacidades personales, una persona muy inteligente, con muy buenos dotes de relación social, todo eso le va a ayudar. Puede estar en contacto con grupos que le ayudan, que le apoyan a nivel religioso, a nivel político, a nivel... Todo eso también es muy importante, ¿no? Eso no le quita para nada los problemas que tiene. Si yo debo mucho dinero al banco, que me ayude una tía mía está muy bien, pero el dinero lo debo igual. Lo otro es un factor añadido, la deuda sigue siendo la misma. Entonces, aquí estamos hablando del problema, digamos, de elementos que protegen al sujeto, pero independientemente de los estresores que tiene. Entonces, aquí habría que anotar, cuando escuchamos a un paciente y le pasamos la escala, es decir, bueno, tiene esta vulnerabilidad, tiene estos estresores, pero pues pertenece a una iglesia en la cual le apoyan, le ayudan, y esto para él es muy importante porque se siente menos solo. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos la valoración. Bien, en segundo lugar, lo que llamamos factores agravantes. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros medimos los estresores, es decir, los problemas que tiene el inmigrante, los medimos respecto de los 6 últimos meses. Es decir, no podemos medir toda la vida de una persona. Siempre que se hace un estudio es actual, porque las cosas cambian. Entonces, nosotros, los estresores, diremos, pues está durmiendo en la calle, está solo, pero estamos viendo la situación de ahora, de los últimos meses.
pero podemos encontrarnos con personas que ahora tienen una relación, una situación relativamente buena, pero que han vivido cosas muy difíciles antes y eso les ha afectado después de emigrar. Entonces, estos factores agravantes son las situaciones de tensión, de dificultad que ha vivido el emigrante desde el momento que sale de su casa hasta el inicio de estos 6 meses, que es lo que nosotros estamos evaluando. El ejemplo es este, un inmigrante que ahora es legal, pero que vivió un año indocumentado y esto le afectó mucho. Ahora ya no le pasa, pero hay que tenerlo en cuenta, porque esto forma parte de su biografía. Entonces, también la escala lo recoge como observación. La tercera observación, ya lo decía antes, es la propia interpretación del sujeto. Es decir, nosotros vemos lo que le pasa desde nuestras teorías, lo más científicas que nosotros podemos tener, pero el sujeto te puede dar una interpretación completamente diferente, ¿no? Y eso es muy interesante también de tener en cuenta. He visto algún caso, persona que me ha dicho, bueno, pues yo no estoy con mis hijos, pero a eso no me preocupa. A él no le preocupará, a nuestras teorías sí, ¿no? Es decir, yo aquí vuelvo a cubrirme las espaldas, ¿no? Con todas estas teorías, ¿no? Que dicen que un padre no esté con sus hijos, pues es una situación psicológicamente muy complicada. Ahora, al señor le puede parecer que no. Bueno, pues muy bien, yo lo recojo. Recuerdo un caso que veíamos una vez en el servicio con Dori, de un señor que dormía en la calle y le decíamos, bueno, pero usted duerme en la calle. Y nos decía, pues yo estoy encantado de dormir en la calle, eso está fenomenal, hombre, porque no tienes ningún agobio, hombre, bueno, pues muy bien, yo lo recojo, pero para nuestras teorías esto es muy complicado, ¿entendéis? Siempre tenemos en cuenta esas dos dimensiones, pero también es muy interesante recogerlo, porque esto creemos que normalmente forma parte de su patología, justamente ya de su desestructuración, pero hay que recogerlo. Y luego finalmente, la cuarta observación tiene que ver con factores culturales. Fijaros que ya la escala tiene uno de los duelos, que es la cultura. Pero es que la cultura está en todo. La cultura no solo está en si uno le gusta la comida de California o la comida, no. La cultura está en cómo es la vida familiar, la cultura está... Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Si la cultura también influye en otras de los duelos que estamos evaluando. Por ejemplo, la familia, ¿no? Que no es lo mismo las separaciones o las vivencias familiares en una familia poligámica o en un clan familiar que en una familia monoparental, es decir, ahí la cultura está influyendo en cómo se está viviendo todo el tema de la elaboración del duelo por la familia. Entonces, esto también se recoge en la escala. Bien, entonces vamos a comentar un caso como ejemplo, ¿no?, de lo que estamos diciendo y así nos situaremos de una manera ya más específica, ¿no? Y podemos también iniciar un diálogo sobre todos estos conceptos importantes. Vamos a ver el caso de Juan. Juan es un hombre de 28 años que llegó a España procedente de Ecuador. Era un hombre sano, no tenía ningún antecedente de enfermedad mental, incluso había sido una persona valorada en su comunidad, una persona con recursos, y llevaba en España pues 2 años, ¿no? Viene a vernos con tristeza, llanto, nerviosismo, dolores de cabeza, insomnio, pero es una persona pues, que trabaja, que está activa, que no tiene ideas de muerte, que no tiene apatía. Estos serían un poco los síntomas que nosotros vamos a tener en cuenta, porque la escala no lo va a recoger, pero sí que hay que tenerlos presentes. Bien, él ha dejado en Ecuador 2 niños pequeños de 6 y 4 años, que él pues, hace mucho tiempo que no ve, y no los puede traer a España ni puede recogerlos porque no tiene papel, es un sin papel, ¿no? Entonces aquí estaría pues, todo el tema familiar. Como no tiene papeles, trabaja cuando puede de manera irregular en la construcción, en unas condiciones muy duras, un trabajo peligroso, no tiene dinero muchas veces para buscar dónde dormir, a veces tiene que dormir en la calle, envía el poco dinero que tiene a su familia, ha tenido accidentes laborales porque está trabajando en una situación de mucho riesgo, un trabajo sin protección, un trabajo muy duro, y tiene miedo de volver bueno, estuvo detenido también un par de veces porque lo pillaron sin papeles,
y no puede volver a Ecuador porque tiene una deuda importante que no puede pagar. Entonces teme que le matarían, que le maten si es que regresa a su país. Bueno, es un cuadro realmente muy complicado, ¿no? Una persona que vive una situación de estrés muy importante, que yo creo que entraría muy bien dentro de lo que consideramos el síndrome de Ulises, porque no es un enfermo mental, él trabaja, está activo, pero tiene un montón de problemas tremendos, ¿no?, que le están afectando, por eso está triste, vigoroso, pero no está enfermo, porque tiene autonomía personal, tiene una actividad, tiene proyectos, no tiene ideas de muerte. Todo esto no es una depresión, tal como comentábamos ayer. Entonces, ¿cómo le aplicamos la escala a este sujeto? Bien, pues tendríamos, esto está en castellano, la vulnerabilidad consideramos que sería simple en los 7 duelos. Juan es una persona que puede emigrar allá donde quiera. Es una persona fuerte, sana, sin antecedentes, capaz, como decíamos ayer, la historia de la humanidad es una historia de migraciones exitosas. Estamos muy capacitados para emigrar. Juan es un prototipo de persona que emigra y tiene éxito, pero se ha encontrado con unos muros terribles. Entonces, la vulnerabilidad consideramos que sería siempre en los 7 duelos, porque Juan es una persona que a nivel de familia, de lengua, de cultura, de trabajo, puede vivir las cosas de una manera sana, es decir, no tiene, como factor de riesgo, no tiene por qué tener dificultades, pero Juan tiene unos muros que son los estresores, y esto es lo que la escala nos va a recoger. Tiene estresores extremos en el área familiar, está separado de su familia, de sus hijos pequeños, a los que no ve hace años y no puede ver. Estos son estresores extremos a nivel familiar, un factor de riesgo. A nivel de la lengua, habla castellano, está en España, y aquí no tendría una situación de estresores extremos en lo simple, pero si Juan hubiera emigrado a California, pues tendría estresores extremos en la lengua, porque tendría un muro que le impediría pues, todo el aprendizaje, el vivir en la nueva lengua, ¿no? También a nivel de cultura hay una situación, tendría, y eso también lo tiene en España, una situación de estresores extremos, porque Juan no puede contactar con la cultura autóctona. Juan no puede ir a un cine, a un teatro tranquilamente, apuntarse en una sociedad coral para cantar, como es la vida social y cultural de la gente, porque es un sin papel, lo pueden expulsar, tiene miedo, se esconde. Entonces, veríamos también estresores extremos en relación al tema de la cultura. En el tema de la tierra, consideramos que hay estresores simples. El duelo por la tierra solo se aplica cuando se emigra a lugares verdaderamente terribles, ¿no? Como si un señor pues emigra a Groenlandia, ¿no? Pues realmente allá el clima es terrible, ¿no? Ahora están en pleno invierno, ¿no? Otro día veníamos en el avión, está todo, a las 12 del mediodía estaba todo oscuro, ¿no? O sea, aquello es horroroso, ¿no? de vivir allá, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esa es una situación difícil a nivel psicológico, pero normalmente cuando se emigra dentro de lugares donde son fácilmente habitables, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, California, sin duda, pues aquí no habría duelo por la tierra. La tierra aquí es muy bella, ¿no? Es acogedora, ¿no? como paisaje, ¿no? Entonces, a nivel del duelo por el estatus social, tendríamos estresores extremos. ¿Por qué? Porque Juan no tiene papeles, no puede acceder a un trabajo en condiciones, no puede acceder a una vivienda. Todo esto es extremo, miren la calle, ¿no? A nivel del grupo de pertenencia, él no ha vivido situaciones, digamos, de racismo. Entonces, esto solo se valora cuando se han vivido situaciones explícitas de racismo. Él no las ha vivido, podía haberlas vivido, les podría decir, pues un día que dormía en la calle vinieron unos ultras fascistas y me dieron una paliza. Sí que tendríamos una situación de estresores extremos en relación al grupo de pertenencia. Y tiene estresores extremos en relación a los riesgos físicos, porque fue detenido, no tiene seguridad personal, una situación de indefensión, trabaja con un gran peligro, se ha caído varias veces, tiene amenazas de muerte. Todo eso es, evidentemente, la integridad física pues está en peligro. Es importante, además, son estresores extremos. Entonces, aquí tenemos cómo aplicamos la escala. Muy sencillo. Verde es simple, tipo semáforo. Amarillo, complicado, y rojo extremo. Y de una sola mirada ya tenemos
un poco ese retrato un poco robot de Juan desde la perspectiva de su riesgo en salud. ¿Qué significa esto? Que vemos que Juan no tiene vulnerabilidad, una persona con capacidades para afrontar el estrés, pero que vive estresores extremos. Y aquí es donde empieza, yo creo, la parte más interesante de la escala, que esto nos permite pensar que Juan, a pesar de que esté triste, de que tenga dolores de cabeza, no debería ser enviado a psiquiatría, porque su problema es psicosocial y no tiene vulnerabilidad. Es decir, lo que es fundamental para la derivación a la red psiquiátrica, para medicalizar el caso, es que haya vulnerabilidad. Todos los estudios de estrés muestran que lo más importante es la vulnerabilidad. Los seres humanos podemos aguantar muchísimo estrés. Ahora, si tenemos vulnerabilidad, eso aguantamos un poquito. Entonces, la escala nos permite ver qué vulnerabilidad tiene esa persona y qué estresores tiene. Y entonces, cuando no hay vulnerabilidad, esa persona puede ir pues, a servicios sociales, programas psicosociales de ayuda, de apoyo, que sin medicalizar el caso le permiten pues, reforzar sus defensas, sus capacidades, prevenir de que pueda encontrarse peor. Ahora, ¿qué pasaría si Juan hubiera tenido ya pues, unas depresiones previas? Entonces sí que tendríamos que pensar que en este contexto Juan corre un riesgo, porque se ha vivido situaciones traumáticas infantiles. Claro, estos nuevos duelos que está viviendo ahora le van a reactivar los antiguos. Y aquí, como factor de riesgo, porque nunca sabemos un caso concreto cómo va a ir, solo hacemos un planteamiento estadístico. Como factor de riesgo decimos, mira, por prudencia, Juan, que esté más o menos en contacto con servicios de salud mental, porque tiene mucho riesgo. Ojalá no le pase nada. Podría ser que a Juan nunca le pase nada, ojalá, pero tiene mucho riesgo. Entonces, hacemos un poco, como decía antes, planteamiento de la compañía de seguros. Mira el riesgo. No podemos ver la realidad matemática de cada persona, el riesgo matemático que tiene. Hacemos un estudio solamente probabilístico. Esto se ve claramente con el tema del tabaco, ¿no? Hay gente que fuma toda la vida y que nunca hace ni un catarro, ¿no? Y otros que llevan una vida sanísima y hacen un cáncer de pulmón. Como factor de riesgo, está claro que el que fuma lo tiene muchísimo, pero nunca sabemos un caso concreto qué va a pasar. Pero sí que un médico debería decir que, hombre, este señor que fuma mucho, vamos a estar más al tanto porque tiene mucho más riesgo. Pero la individualidad siempre está ahí detrás. Pero creo que un servicio de atención tiene que tener en cuenta pues, estos criterios probabilísticos que, como decía antes, vienen de las teorías que estamos utilizando, no es un invento nuestro, hay unas teorías que dicen eso. Entonces, este es un poco el planteamiento de la escala que nos permite pues, ver dónde están los estresores y, por lo tanto, como decíamos antes, dónde hay que intervenir, dónde no hay que intervenir, ahorrar recursos, operativizar adecuadamente la intervención, no medicalizar. Yo creo que es bueno para la persona, para el inmigrante, para los propios servicios asistenciales, que son más equitativos en el reparto de sus recursos, son más justos, y yo creo que las dos cosas pues, son positivas para el funcionamiento asistencial. Entonces, este sería el planteamiento de la escala. Aquí tenemos casos comparados, ¿no? Aquí tenemos el caso de una mujer que tiene, en el caso de, está hacia la puerta, que tiene vulnerabilidad complicada en el duelo por la familia. Esta es una mujer que nos vino con una depresión, ideas de muerte, estaba todo el día en la cama, y los estresores eran complicados, ni siquiera eran extremos. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es global. Cuando vemos vulnerabilidad con estresores ya complicados, no digamos extremos, hemos de tener ya la prevención de estar al tanto de que el caso pueda realmente complicarse todavía más a nivel psiquiátrico. Pero si no hay esta vulnerabilidad, yo creo que se puede buscar una ayuda. No hay que dejar a la persona sin ayuda, pero darle la ayuda adecuada, que es una ayuda psicosocial, de empowerment, de apoyo, ¿no? Porque si intervenimos médicamente, pues incluso acabaremos generando problemas secundarios por las medicaciones, infantilizándole. Todo eso es negativo y es un gasto además enorme de recursos. Luego, los servicios asistenciales están súper saturados, pero la mitad de la gente que vaya no tenía ni que estar allá. Entonces,
eso es utilizar fatal los recursos, ¿no? Necesitamos criterios para ver cuándo, cómo y dónde, porque hay sitios donde no hay que intervenir. En las áreas en las que no hay estresores extremos o complicados, no hay por qué intervenir, podemos operativizar mejor la intervención. Bueno, entonces la escala nos permite ver cuántos suelos hay, en qué área está el problema y apuntar también, como decía antes, los factores de tipo de las observaciones, ¿no? En el libro, pues, ¿tienes ahí el libro, no? En la mochila. En el libro sobre la escala, pues por ejemplo en el caso Juan, que está más desarrollado que aquí, pues se pone que Juan era un hombre religioso, estaba vinculado a una parroquia en Barcelona y esto le da un gran apoyo. Dentro de su soledad, dentro de su sufrimiento, pues había un grupo con el que se comunicaba, se sentía comprendido. Eso es un factor también importante a la hora de analizar el caso Juan. Pero la escala no lo recoge. Simplemente es una observación que añadimos. La escala es limitada en lo que observa, pero lo que es importante es ver si lo que está observando lo hace bien. Ese sería el verdadero objetivo de la escala. Bueno, pues más o menos era un poco esto lo que quería plantear, porque no se trata tanto de intervenir por intervenir, sino de intervenir con unos criterios que sean coherentes y que sean adecuados, ¿no? Muchas veces se interviene por buena voluntad, con mucha generosidad, pero no se están teniendo criterios operativos y científicos, con todas las comillas que se quieran, pero científicos, para hacer una intervención que sea positiva para el caso. Bueno, esto está en este libro que la Fundación tiene, y es posible que hagamos incluso una edición con la Fundación, ¿no? del libro, que podría estar a la disposición de todas las personas interesadas en trabajar con este modelo que está utilizándose en otros países y que creemos que es interesante, pues, para intentar trabajar lo mejor posible en estas situaciones tan dramáticas que estamos viendo. Veremos, por ejemplo, bueno, sí, esto está en castellano, porque el libro está en castellano. Ahora estamos haciendo la traducción, que esperemos que esté para primavera, pero de momento está en castellano. Aquí tenemos, por ejemplo, los indicadores del duelo del grupo de pertenencia, del duelo con los riesgos físicos, pues están todos los indicadores recogidos para tener criterios para aplicar la escala. Bueno, y aquí tenéis pues nuestras direcciones y demás, por si alguien está interesado en utilizar esto, pues podemos decir que tenemos todo un grupo y compartir esa información nos puede ayudar, pues, a investigar, ¿no? Y a tener más recursos para profundizar en el tema. Entonces yo quedaré para preguntas, comentarios, estamos ya casi en el tiempo de quedan 5 minutos, pero seguro que hay alguna pregunta o alguna aportación de los presentes. I do want to mention too on the foundation website, which is, we're working at getting a new one, but right now it's natividadfoundation.org, and we'll be posting lectures 1, 2, and 3 on our website, so you can go in. So if you've missed the first 2, please feel free to go on. Give us a couple weeks to do that, but it will also be in English and Spanish on the website. And we've talked about putting it on YouTube or Facebook or something like that too. So just keep in touch with us. And if you need copies to show, we videotaped every session again. So just email me at the foundation, lford@natividadfoundation.org, and I'm happy to supply that, because we do want to get the word out about this. But Dr. Architegi, thank you so much. I really appreciate it. Any questions? We have about a couple minutes. Maggie. Hi. I was just interested in learning how widespread is the use of the scale. So how widespread is the use of the scale? Do you know who uses it in addition to yourself? Sí, bueno, como comentaba, pues en España hay varios equipos de investigación, pero, tal como decía antes, se está utilizando, por ejemplo, en Perú, en inmigrantes retornados que siguen viviendo estresores tremendos, ¿no? A nivel familiar, a nivel social. Se está utilizando en Francia, se está utilizando en Japón,
en distintos países con los que tenemos una red. Es un intento de incluso comparar también unos países con otros, a ver qué diferencias hay de los estresores, en el contexto en que se vive la migración. Cuanto más grande sea el equipo que está trabajando conjuntamente, pues más podremos investigar. Sí. I have a quick question. For this syndrome, you've done a lot of research, and so you kind of know the particulars behind it. I'm just wondering if there is someone that has this Ulysses syndrome and depression together. I'm sure there could be some overlapping. How do you go about approaching that? Sí. A ver, tal como señalábamos, el síndrome de Ulises es un cuadro de estrés, una crisis crónica, un cuadro reactivo, diferente de lo que es la depresión, que es una enfermedad mental, un trastorno mental. Entonces, en principio son incompatibles. Son incompatibles. Si alguien tiene una enfermedad depresiva, la enfermedad depresiva se caracteriza por la apatía, las ideas de muerte, la incapacidad de llevar un funcionamiento social y laboral. Esto no ocurre en el síndrome de Ulises. Son personas que están tristes, preocupadas, pueden doler la cabeza, tienen dificultades para dormir, pero mantienen esa autonomía personal, esos proyectos, esos deseos de ir adelante. Eso no es una enfermedad mental, eso es una situación dura de la vida, durísima, pero que creemos que se tiene que diferenciar de la enfermedad. Sí, mi pregunta es sobre qué podemos hacer para ayudar como médicos de familia y con el límite escaso que tenemos de 15 minutos por ver cada paciente. Yo sé que en Barcelona tenéis todavía menos tiempo para los pacientes, sobre todo cuando te enfrentas con una serie de factores que verdaderamente no se pueden cambiar. Tanto la vulnerabilidad como los estresores son cosas que dependen de la sociedad verdaderamente nuestra en la que vivimos, que es muy injusta. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder ayudar? ¿Qué está funcionando en Barcelona para ayudar a los pacientes? Sí, me parece muy interesante la cuestión. Yo creo que en primer lugar es muy importante intentar delimitar qué estamos viendo, como hemos intentado hacer, ¿no? Porque si con el ánimo de ayudar nos precipitamos, podemos estar confundiendo el estrés con la depresión y por lo tanto la intervención podría ser incluso negativa. Es decir, si tratamos a una persona estresada como un depresivo, le damos antidepresivos, todo eso puede ser negativo incluso, ¿no? Entonces, el primer punto es intentar pararse para analizar bien cuál es la situación psicológica y psicopatológica, lo cual no es sencillo. Pero bueno, una vez que vemos ya el cuadro y sabemos lo que es, en el síndrome de Ulises nosotros lo que ponemos en marcha son programas, podríamos decir de empowerment, programas de intentar dar recursos a esa persona para afrontar mejor ese estrés tan intenso que está viviendo. Por ejemplo, tiene problemas de sueño. Podemos enseñarle técnicas de higiene del sueño. El sueño es un hábito. Por eso cuesta tanto enseñar a los niños a dormir, se pasan perreando, ¿no? Hasta que cogen el hábito. Pero ese hábito se pierde. Cuando tenemos una temporada de estrés ya empezamos a dormir mal, ¿no? Imagínate un inmigrante que se pasa años así, ¿no? Pues podemos enseñarle técnicas de higiene del sueño que ayudan a controlar más eso, ¿no? Una persona, o por ejemplo, una persona que está aislada, que tiene dificultades de contactar, podemos enseñarle técnicas de habilidades sociales que mejoran el contacto, la comunicación, pues también es positivo. O podemos buscarle factores protectores. Mire, vaya usted a aquella parroquia, usted es católico, usted es musulmán, es igual, vaya a aquella mezquita, ¿no? Pues, y allá va a encontrar un grupo que le va a ayudar. Todo eso son elementos que reducen el estrés. Yo ponía ayer el ejemplo de que el síndrome de Ulises es como si estuviéramos en esta sala a 100 grados de temperatura, ¿no? Claro, tendríamos síntomas, ¿no? Pues, ¿qué intentamos hacer? Bajar esa temperatura. A ver si podemos poner a 40 grados, que no está mal, 45, pasas un calor tremendo, pero no es lo mismo que 100 grados. Podemos intentar dar recursos, por ejemplo, técnicas de relajación, de respiración, sesiones de grupo, para hablar, para hacer roleplay,
¿Todo eso qué hace? Pues bajamos la temperatura. Evidentemente a 20 grados no vamos a estar, ¿eh? Pero no es lo mismo 50 grados que 100. Ese sería un poco el trabajo. Ahora, si el inmigrante tiene una enfermedad mental, también la puede tener, la depresión, la psicosis, aquí tenemos que ir ya pues, a un tratamiento psiquiátrico que tenga en cuenta, evidentemente, pues, todos los elementos culturales, ¿no? La competencia cultural, el profesor Tirado, ¿no? que ha desarrollado tantos trabajos sobre esto, y tenemos que hacer una intervención médica, psiquiátrica, pero con elementos con competencia cultural para realmente pues, abordar ese cuadro, pero ya con psicofármacos, con psicoterapia, con toda la arsenal de técnicas que podamos tener. El tema es que es mucho más fácil dar Prozac y hablar con el paciente durante un rato. Pues sí. Y es más fácil quitarte el problema dando Prozac que escuchando el dolor que sufre el paciente. Es verdad, sí, sí, es cierto, y yo creo que eso pues es algo que deberíamos intentar buscar las maneras de que no pase, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, es mucho más económico tener sistemas de protección psicosocial, ¿no? Que además generan empleo, ¿no? Que no pues dar toneladas de fármacos, ¿no? Que generan empresas que generan muy poco empleo, muchos residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es algo que sabemos que es una batalla un poco complicada, ¿no? Pero hay que estar ahí. Perdón. Usted sabe, en los Estados Unidos, ahora especialmente en el sureste de los Estados Unidos, tenemos un cambio en la situación de los inmigrantes. Antes era bastante fácil venir y regresar a sus países de origen. Ahora, por la razón de la política de inmigración en los Estados Unidos y también por la violencia al sur de nuestra frontera, ahora es mucho más difícil. ¿Usted piensa que nosotros debemos anticipar un aumento de síndrome de Ulises dentro de nuestra población de inmigrantes? Yo creo que sí, claro, porque el síndrome de Ulises está ligado a estresores extremos, ¿no? Con una respuesta adaptativa, que son esos síntomas del sujeto, ¿no? Claro, si tú me dices los estresores van a aumentar, pues sí. O sea, sí. A la que haya más estresores, más muros, más persecución, pues habrá más estresores. ¿Qué es lo que hemos ido viendo? Desde que empezamos a ver el cuadro, cada vez los muros son más altos, ¿no? Ayer explicaba en la charla, pues ahora, por ejemplo, en Europa están construyendo un muro entre Grecia y Turquía de 200 kilómetros entre la frontera. O sea, esto está habiendo muros por todas partes. Esos muros son estresores, ¿no? Entonces, todo esto, según estas teorías que tenemos, pues van a incrementar el sufrimiento y en personas sanas, pues no aparecerá enfermedad mental, pero sí este sufrimiento psíquico intenso le llamamos síndrome de Ulises. We have time for one more question, Doctor. Sorry, one more question, Doctor. In your research, how much did you find of immigrants trusting the medical system, and what were the ways that you helped those immigrants trust the medical system? Because it's not inherent for people that are experiencing this to share this with someone, you know, because they could be functional, but maybe hurting. Sí, sí, es un tema también muy relevante. Claro, los inmigrantes tienen muchas barreras, ¿no? para llegar al sistema sanitario, ¿no? Barreras incluso físicas, de un guardia que está en la puerta, ¿no? que les da miedo, pero hay otras barreras, ¿no? Barreras culturales, ¿no? Tienen la idea de que no les van a entender, de que les dan enseguida las pastillas, ¿no? Como dice el doctor, ¿no? O no conocen siquiera la existencia de los servicios porque viven en un lugar en el que no llega ni de información, ¿no? Todo eso son barreras, ¿no? Todo eso limita, y por eso es cierto. Nosotros, por ejemplo, últimamente vemos que nos llega menos gente con cuadros de síndrome de Ulises, pero no porque no los tengan, sino porque ya cada vez hay más muros entre nosotros y esas personas. Cada vez están más escondidas, cada vez tienen menos recursos para llegar a nosotros, no tienen ni para pagarse el metro en la ciudad, ¿no? Es decir, que es cierto que la línea, lo que decías también tú, cada vez los obstáculos son mayores, ¿no? Y creo que lo que tú trabajas mucho el aspecto cultural, pues también, ¿no? El inmigrante desconfía, que vas allá, ni te miran, te dan una pastilla,
es igual que no te hayan entendido nada, ¿no? Eso, ¿a qué voy, no? Well, I'm just so thankful to you, just both of you. And could you come forward for a minute? We have a little. Estos factores agravantes son las situaciones de tensión, de dificultad que ha vivido el emigrante desde el momento que sale de su casa hasta el inicio de estos 6 meses, que es lo que nosotros estamos evaluando. El ejemplo es este, un inmigrante que ahora es legal, pero que vivió un año indocumentado y esto le afectó mucho. Ahora ya no le pasa, pero hay que tenerlo en cuenta, porque esto forma parte de su biografía. Entonces, también la escala lo recoge como observación. La tercera observación, ya lo decía antes, es la propia interpretación del sujeto. Es decir, nosotros vemos lo que le pasa desde nuestras teorías, lo más científicas que nosotros podemos tener, pero el sujeto te puede dar una interpretación completamente diferente, ¿no? Y eso es muy interesante también de tener en cuenta. He visto algún caso, persona que me ha dicho, bueno, pues yo no estoy con mis hijos, pero a mí eso no me preocupa. A él no le preocupará, a nuestras teorías sí. ¿no? Es decir, yo aquí vuelvo a cubrirme las espaldas, ¿no? Con todas estas teorías, ¿no? Que dicen que un padre no esté con sus hijos, pues es una situación psicológicamente muy complicada. Ahora, al señor le puede parecer que no. Bueno, pues muy bien, yo lo recojo. Recuerdo un caso que veíamos una vez en el servicio con Dori, de un señor que dormía en la calle y le decíamos, bueno, pero usted duerme en la calle. Y nos decía, pues yo estoy encantado de dormir en la calle, eso está fenomenal, hombre, porque no tienes ningún agobio, hombre, bueno, pues muy bien, yo lo recojo, pero para nuestras teorías esto es muy complicado. ¿Entendéis? Siempre tenemos en cuenta esas dos dimensiones. Pero también es muy interesante recogerlo, porque esto creemos que normalmente forma parte de su patología, justamente ya de su desestructuración, pero hay que recogerlo. Y luego, finalmente, la cuarta observación tiene que ver con factores culturales. Fijaros que ya la escala tiene uno de los duelos, que es la cultura. Pero es que la cultura está en todo. La cultura no solo está en si uno le gusta la comida de California o la comida, no. La cultura está en cómo es la vida familiar, la cultura está... Entonces, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Si la cultura también influye en otras de los duelos que estamos evaluando. Por ejemplo, la familia, ¿no? Que no es lo mismo las separaciones o las vivencias familiares en una familia poligámica o en un clan familiar que en una familia monoparental. Es decir, ahí la cultura está influyendo en cómo se está viviendo todo el tema de la elaboración del duelo por la familia. Entonces, esto también se recoge en la escala. Bien, entonces vamos a comentar un caso como ejemplo, ¿no?, de lo que estamos diciendo, y así nos situaremos de una manera ya más específica, ¿no? Y podemos también iniciar un diálogo sobre todos estos conceptos que nos traen. Vamos a ver el caso de Juan. Juan es un hombre de 28 años que llegó a España procedente de Ecuador. Era un hombre sano, no tenía ningún antecedente de enfermedad mental, incluso había sido una persona valorada en su comunidad, una persona con recursos, y llevaba en España pues 2 años, ¿no? Viene a vernos con tristeza, llanto, nerviosismo, dolores de cabeza, insomnio, pero era una persona pues que trabaja, que está activa, que no tiene ideas de muerte, que no tiene apatía. Estos serían un poco los síntomas que nosotros vamos a tener en cuenta, porque la escala no lo va a recoger, pero sí que hay que tenerlos presentes. Bien, él ha dejado en Ecuador 2 niños pequeños de 6 y 4 años, que él pues hace mucho tiempo que no ve, y no los puede traer a España ni puede recogerlos porque no tiene papel, es un sin papel, ¿no? Entonces aquí estaría pues todo el tema familiar. Como no tiene papeles, trabaja cuando puede de manera irregular en la construcción, en unas condiciones muy duras, un trabajo peligroso, no tiene dinero muchas veces para buscar dónde dormir, a veces tiene que dormir en la calle, envía el poco dinero que tiene a su familia, ha tenido accidentes laborales porque está trabajando en una situación de mucho riesgo, un trabajo sin protección, un trabajo muy duro,
y tiene miedo de volver bueno, estuvo detenido también un par de veces porque lo pillaron sin papeles y no puede volver a Ecuador porque tiene una deuda importante que no puede pagar. Entonces teme que le matarían, que le maten si es que regresa a su país. Bueno, es un cuadro realmente muy complicado, ¿no? Una persona que vive una situación de estrés muy importante, que yo creo que entraría muy bien dentro de lo que consideramos el síndrome de Ulises, porque no es un enfermo mental, él trabaja, está activo, pero tiene un montón de problemas tremendos, ¿no? Que le están afectando, por eso está triste, vigoroso, pero no está enfermo, porque tiene autonomía personal, tiene una actividad, tiene proyectos, no tiene ideas de muerte. Todo esto no es una depresión, tal como comentábamos ayer. Entonces, ¿cómo le aplicamos la escala a este sujeto? Bien, pues tendríamos, esto está en castellano, la vulnerabilidad consideramos que sería simple en los 7 duelos. Juan es una persona que puede emigrar allá donde quiera. Es una persona fuerte, sana, sin antecedentes, capaz, como decíamos ayer, la historia de la humanidad es una historia de migraciones exitosas. Estamos muy capacitados para emigrar. Juan es un prototipo de persona que emigra y tiene éxito, pero se ha encontrado con unos muros terribles. Entonces, la vulnerabilidad consideramos que sería siempre en los 7 duelos, porque Juan es una persona que a nivel de familia, de lengua, de cultura, de trabajo, puede vivir las cosas de una manera sana, es decir, no tiene, como factor de riesgo, no tiene por qué tener dificultades, pero Juan tiene unos muros que son los estresores, y esto es lo que la escala nos va a recoger. Tiene estresores extremos en el área familiar, está separado de su familia, de sus hijos pequeños, a los que no ve hace años y no puede ver. Estos son estresores extremos a nivel familiar, un factor de riesgo. A nivel de la lengua, habla castellano, está en España, y aquí no tendría una situación de estresores extremos en lo simple, pero si Juan hubiera emigrado a California, pues tendría estresores extremos en la lengua, porque tendría un muro que le impediría pues, todo el aprendizaje, el vivir en la nueva lengua. También a nivel de cultura hay una situación, tendría, y eso también lo tiene en España, una situación de estresores extremos, porque Juan no puede contactar con la cultura autóctona. Juan no puede ir a un cine, a un teatro tranquilamente, apuntarse en una sociedad coral para cantar, como es la vida social y cultural de la gente, porque es un sin papel, lo pueden expulsar, tiene miedo, se esconde. Entonces, veríamos también estresores extremos en relación al tema de la cultura. En el tema de la tierra, consideramos que hay estresores simples. El duelo por la tierra solo se aplica cuando se emigra a lugares verdaderamente terribles, ¿no? Como si un señor pues emigra a Groenlandia, ¿no? Pues realmente allá el clima es terrible, ¿no? Ahora están en pleno invierno, ¿no? Otro día veníamos en el avión, está todo, a las 12 del mediodía estaba todo oscuro, ¿no? O sea, aquello es horroroso, ¿no? de vivir allá, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esa es una situación difícil a nivel psicológico, pero normalmente cuando se emigra dentro de lugares donde son fácilmente habitables, pues en el caso de España, por ejemplo, California, sin duda, pues aquí no habría duelo por la tierra. La tierra aquí es muy bella, ¿no? Es acogedora, ¿no? como paisaje, ¿no? Entonces, a nivel del duelo por el estatus social, tendríamos estresores extremos. ¿Por qué? Porque Juan no tiene papeles, no puede acceder a un trabajo en condiciones, no puede acceder a una vivienda. Todo esto es extremo, dormir en la calle, ¿no? A nivel del grupo de pertenencia, él no ha vivido situaciones, digamos, de racismo. Entonces, esto solo se valora cuando se han vivido situaciones explícitas de racismo. Él no las ha vivido, podía haberlas vivido, les podría decir, pues un día dormía en la calle y vinieron unos ultras fascistas y me dieron una paliza. Sí que tendríamos una situación de estresores extremos en relación al grupo de pertenencia. Y tiene estresores extremos en relación a los riesgos físicos, porque fue detenido, no tiene seguridad personal, una situación de indefensión, trabaja con un gran peligro, se ha caído varias veces, tiene amenazas de muerte. Todo eso es, evidentemente, la integridad física pues está en peligro. Es importante, además, son estresores extremos. Entonces, aquí tenemos cómo aplicamos la escala. Muy sencillo. Verde
es simple, tipo semáforo, amarillo, complicado y rojo extremo. Y de una sola mirada ya tenemos un poco ese retrato un poco robot de Juan desde la perspectiva de su riesgo en salud. ¿Qué significa esto? Que vemos que Juan no tiene vulnerabilidad, una persona con capacidades para afrontar el estrés, pero que vive estresores extremos. Y aquí es donde empieza, yo creo, la parte más interesante de la escala, que esto nos permite pensar que Juan, a pesar de que esté triste, de que tenga dolores de cabeza, no debería ser enviado a psiquiatría, porque su problema es psicosocial y no tiene vulnerabilidad. Es decir, lo que es fundamental para la derivación a la red psiquiátrica, para medicalizar el caso, es que haya vulnerabilidad. Todos los estudios de estrés muestran que lo más importante es la vulnerabilidad. Los seres humanos podemos aguantar muchísimo estrés. Ahora, si tenemos vulnerabilidad, eso aguantamos un poquito. Entonces, la escala nos permite ver qué vulnerabilidad tiene esa persona y qué estresores tiene. Y entonces, cuando no hay vulnerabilidad, esa persona puede ir pues, a servicios sociales, programas psicosociales de ayuda, de apoyo, que sin medicalizar el caso le permiten pues, reforzar sus defensas, sus capacidades, prevenir de que pueda encontrarse peor. Ahora, ¿qué pasaría si Juan hubiera tenido ya pues, unas depresiones previas? Pues, entonces sí que tendríamos que pensar que en este contexto Juan corre un riesgo, porque se ha vivido situaciones traumáticas infantiles. Claro, estos nuevos duelos que está viviendo ahora le van a reactivar los antiguos. Y aquí, como factor de riesgo, porque nunca sabemos un caso concreto cómo va a ir, solo hacemos un planteamiento estadístico. Como factor de riesgo decimos, mira, por prudencia, Juan, que esté más o menos en contacto con servicios de salud mental, porque tiene mucho riesgo. Ojalá no le pase nada. Podría ser que a Juan nunca le pase nada, ojalá, pero tiene mucho riesgo. Entonces, hacemos un poco, como decía antes, planteamiento de la compañía de seguros. Mira el riesgo. No podemos ver la realidad matemática de cada persona, el riesgo matemático que tiene. Hacemos un estudio solamente probabilístico. Esto se ve claramente con el tema del tabaco, ¿no? Hay gente que fuma toda la vida y que nunca hace ni un catálogo, ¿no? Y otros que llevan una vida sanísima y hacen un cáncer de pulmón. Como factor de riesgo, está claro que el que fuma lo tiene muchísimo, pero nunca sabemos un caso concreto qué va a pasar. Pero sí que un médico debería decir que, hombre, este señor que fuma mucho, vamos a estar más al tanto porque tiene mucho más riesgo. Pero la individualidad siempre está ahí detrás. Pero creo que un servicio de atención tiene que tener en cuenta pues, estos criterios probabilísticos que, como decía antes, vienen de las teorías que estamos utilizando, no es un invento nuestro, hay unas teorías que dicen eso, ¿no? Entonces, este es un poco el planteamiento de la escala que nos permite pues, ver dónde están los estresores y, por lo tanto, como decíamos antes, dónde hay que intervenir, dónde no hay que intervenir, ahorrar recursos, operativizar adecuadamente la intervención, no medicalizar. Yo creo que es bueno para la persona, para el inmigrante, para los propios servicios asistenciales, que son más equitativos en el reparto de sus recursos, son más justos, y yo creo que las dos cosas pues, son positivas para el funcionamiento asistencial. Entonces, este sería el planteamiento de la escala. Aquí tenemos casos comparados, ¿no? Aquí tenemos el caso de una mujer que tiene, en el caso de, está hacia la puerta, que tiene vulnerabilidad complicada en el duelo por la familia. Esta es una mujer que nos vino con una depresión, ideas de muerte, estaba todo el día en la cama, y los estresores eran complicados, ni siquiera eran extremos. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es global. Cuando vemos vulnerabilidad con estresores ya complicados, no digamos extremos, hemos de tener ya la prevención de estar al tanto de que el caso pueda realmente complicarse todavía más a nivel psiquiátrico. Pero si no hay esta vulnerabilidad, yo creo que se puede buscar una ayuda. No hay que dejar a la persona sin ayuda, pero darle la ayuda adecuada, que es una ayuda psicosocial, de empowerment, de apoyo, ¿no? Porque si intervenimos médicamente, pues incluso acabaremos generando problemas secundarios por las medicaciones, infantilizándole,
todo eso es negativo y es un gasto además enorme de recursos. Luego, los servicios asistenciales están súper saturados, pero la mitad de la gente que vaya no tenía ni que estar allá. Entonces, eso es utilizar fatal los recursos, ¿no? Necesitamos criterios para ver cuándo, cómo y dónde, porque hay sitios donde no hay que intervenir. En las áreas en las que no hay estresores extremos o complicados, no hay por qué intervenir. Podemos operativizar mejor la intervención. Bueno, entonces la escala nos permite ver cuántos suelos hay, en qué área está el problema y apuntar también, como decía antes, los factores de tipo de las observaciones, ¿no? En el libro, pues, ¿tienes ahí el libro, no? En una mochila. En el libro sobre la escala, pues por ejemplo en el caso Juan, que está más desarrollado que aquí, pues se pone que Juan era un hombre religioso, estaba vinculado a una parroquia en Barcelona y esto le da un gran apoyo. Dentro de su soledad, dentro de su sufrimiento, pues había un grupo con el que se comunicaba, se sentía comprendido. Eso es un factor también importante a la hora de analizar el caso Juan. Pero la escala no lo recoge. Simplemente es una observación que añadimos. La escala es limitada en lo que observa, pero lo que es importante es ver si lo que está observando lo hace bien. Ese sería el verdadero objetivo de la escala. Bueno, pues más o menos era un poco esto lo que quería plantear, porque no se trata tanto de intervenir por intervenir, sino de intervenir con unos criterios que sean coherentes y que sean adecuados, ¿no? Muchas veces se interviene por buena voluntad, con mucha generosidad, pero no se están teniendo criterios operativos y científicos, con todas las comillas que se quieran, pero científicos, para hacer una intervención que sea positiva para el caso. Bueno, esto está en este libro que la Fundación tiene, y es posible que hagamos incluso una edición con la Fundación, ¿no? del libro, que podría estar a la disposición de todas las personas interesadas en trabajar con este modelo que está utilizándose en otros países y que creemos que es interesante, pues, para intentar trabajar lo mejor posible en estas situaciones tan dramáticas que estamos viendo. Veremos, por ejemplo, bueno, sí, esto está en castellano, porque el libro está en castellano. Ahora estamos haciendo la traducción, que esperemos que esté para primavera, pero de momento está en castellano. Aquí tenemos, por ejemplo, los indicadores del duelo del grupo de pertenencia, del duelo con los riesgos físicos, pues están todos los indicadores recogidos para tener criterios para aplicar la escala. Bueno, y aquí tenéis pues nuestras direcciones y demás, por si alguien está interesado en utilizar esto, pues podemos decir que tenemos todo un grupo y compartir esa información nos puede ayudar, pues, a investigar, ¿no? Y a tener más recursos para profundizar en el tema. Entonces yo quedaré para preguntas, comentarios, estamos ya casi en el tiempo de quedan 5 minutos, pero seguro que hay alguna pregunta o alguna aportación de los presentes. I do want to mention too, on the foundation website, which is, we're working at getting a new one, but right now it's natividadfoundation.org, and we'll be posting lectures 1, 2, and 3 on our website, so you can go in. So if you've missed the first 2, please feel free to go on. Give us a couple weeks to do that, but it will also be in English and Spanish on the website. And we've talked about putting it on YouTube or Facebook or something like that too. So just keep in touch with us. And if you need copies to show, we videotaped every session again. So just email me at the foundation, lford@natividadfoundation.org, and I'm happy to supply that, because we do want to get the word out about this. But Dr. Architegi, thank you so much. I really appreciate it. Any questions? We have about a couple minutes. Maggie. Hi. I was just interested in learning how widespread is the use of the scale. Un momentito, escribes. So how widespread is the use of the scale? Do you know who uses it in addition to yourself? Sí, bueno, como comentaba, pues en España hay varios equipos de investigación, pero, tal como decía antes, se está utilizando, por ejemplo, en Perú, en inmigrantes retornados
que siguen viviendo estresores tremendos, ¿no? A nivel familiar, a nivel social. Se está utilizando en Francia, se está utilizando en Japón, en distintos países con los que tenemos una red. Es un intento de incluso comparar también unos países con otros, a ver qué diferencias hay de los estresores, en el contexto en que se vive la migración. Cuanto más grande sea el equipo que está trabajando conjuntamente, pues más podremos investigar. Sí. I have a quick question. For this syndrome, you've done a lot of research, and so you kind of know the particulars behind it. I'm just wondering if there is someone that has this Ulysses syndrome and depression together. I'm sure there could be some overlapping. How do you go about approaching that? Sí. A ver, tal como señalábamos, el síndrome de Ulises es un cuadro de estrés, una crisis crónica, un cuadro reactivo, diferente de lo que es la depresión, que es una enfermedad mental, un trastorno mental. Entonces, en principio son incompatibles. Son incompatibles. Si alguien tiene una enfermedad depresiva, la enfermedad depresiva se caracteriza por la apatía, las ideas de muerte, la incapacidad de llevar un funcionamiento social y laboral. Esto no ocurre en el síndrome de Ulises. Son personas que están tristes, preocupadas, pueden doler la cabeza, tienen dificultades para dormir, pero mantienen esa autonomía personal, esos proyectos, esos deseos de ir adelante. Eso no es una enfermedad mental, eso es una situación dura de la vida, durísima, pero que creemos que se tiene que diferenciar de la enfermedad. Mi pregunta es sobre qué podemos hacer para ayudar como médicos de familia y con el límite escaso que tenemos de 15 minutos por ver cada paciente. Yo sé que en Barcelona tenéis todavía menos tiempo para los pacientes, sobre todo cuando te enfrentas con una serie de factores que verdaderamente no se pueden cambiar. Tanto la vulnerabilidad como los estresores son cosas que dependen de la sociedad verdaderamente nuestra en la que vivimos, que es muy injusta. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder ayudar? ¿Qué está funcionando en Barcelona para ayudar a los pacientes? Sí, me parece muy interesante la cuestión. Yo creo que en primer lugar es muy importante intentar delimitar qué estamos viendo, como hemos intentado hacer, ¿no? Porque si con el ánimo de ayudar nos precipitamos, podemos estar confundiendo el estrés con la depresión y por lo tanto la intervención podría ser incluso negativa, ¿no? Es decir, si tratamos a una persona estresada como un depresivo, le damos antidepresivos, todo eso puede ser negativo incluso, ¿no? Entonces, el primer punto es intentar pararse para analizar bien cuál es la situación psicológica y psicopatológica, lo cual no es sencillo. Pero bueno, una vez que vemos ya el cuadro y sabemos lo que es, en el síndrome de Ulises nosotros lo que ponemos en marcha son programas, podríamos decir de empowerment, programas de intentar dar recursos a esa persona para afrontar mejor ese estrés tan intenso que está viviendo. Por ejemplo, tiene problemas de sueño. Podemos enseñarle técnicas de higiene del sueño. El sueño es un hábito. Por eso cuesta tanto enseñar a los niños a dormir, se pasan aperreando, ¿no? Hasta que cogen el hábito. Pero ese hábito se pierde. Cuando tenemos una temporada de estrés ya empezamos a dormir mal, ¿no? Imagínate un inmigrante que se pasa años así, ¿no? Pues podemos enseñarle técnicas de higiene del sueño que ayudan a controlar más eso, ¿no? Una persona, o por ejemplo, una persona que está aislada, que tiene dificultades de contactar, podemos enseñarle técnicas de habilidades sociales que mejoran el contacto, la comunicación, pues también es positivo. O podemos buscarle factores protectores. Mire, vaya usted de aquella parroquia, usted es católico, usted es musulmán, es igual, vaya a aquella mezquita, ¿no? Pues, y allá va a encontrar un grupo que le va a ayudar. Todo eso son elementos que reducen el estrés. Yo ponía ayer el ejemplo de que el síndrome de Ulises es como si estuviéramos en esta sala a 100 grados de temperatura, ¿no? Claro, tendríamos síntomas, ¿no? Pues, ¿qué intentamos hacer? Bajar esa temperatura. A ver si podemos poner a 40 grados, que no está mal, o 45, pasas un calor tremendo, pero no es lo mismo que 100 grados. Podemos intentar dar recursos,
por ejemplo, técnicas de relajación, de respiración, sesiones de grupo, para hablar, para hacer roleplay, todo eso que hace, pues bajamos la temperatura. Evidentemente a 20 grados no vamos a estar, ¿eh? Pero no es lo mismo 50 grados que 100. Ese sería un poco el trabajo. Ahora, si el inmigrante tiene una enfermedad mental, también la puede tener, la depresión, la psicosis, aquí tenemos que ir ya pues, con un tratamiento psiquiátrico que tenga en cuenta, evidentemente, pues, todos los elementos culturales, ¿no? La competencia cultural, los retirados, ¿no? que ha desarrollado tantos trabajos sobre esto, y tenemos que hacer una intervención médica, psiquiátrica, pero con elementos con competencia cultural para realmente pues, abordar ese cuadro, pero ya con psicofármacos, con psicoterapia, con todo el arsenal de técnicas que podamos tener. El tema es que es mucho más fácil dar Prozac y hablar con el paciente durante un rato. Pues sí. Y es más fácil quitarte el problema dando Prozac que escuchando el dolor que sufre el paciente. Es verdad, sí, sí, es cierto, y yo creo que eso pues es algo que deberíamos intentar buscar las maneras de que no pase, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, es mucho más económico tener sistemas de protección psicosocial, ¿no? Que además generan empleo, ¿no? Que no pues dar toneladas de fármacos, ¿no? Que generan empresas que generan muy poco empleo, muchos residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es algo que sabemos que es una batalla un poco complicada, ¿no? Pero hay que estar ahí. Perdón. Ustedes saben, los Estados Unidos, ahora especialmente en el sureste de los Estados Unidos, tenemos un cambio en la situación de los inmigrantes. Antes era bastante fácil venir y regresar a sus países de origen. Ahora, por la razón de la política de inmigración en los Estados Unidos y también por la violencia al sur de nuestra frontera, ahora es mucho más difícil. ¿Usted piensa que nosotros debemos anticipar un aumento de síndrome de Ulises dentro de nuestra población de inmigrantes? Yo creo que sí, claro, porque el síndrome de Ulises está ligado a estresores extremos, ¿no? Con una respuesta adaptativa, que son esos síntomas del sujeto, ¿no? Claro, si tú me dices los estresores van a aumentar, pues sí. O sea, sí. A la que haya más estresores, más muros, más persecución, pues habrá más síndrome de Ulises. ¿Qué es lo que hemos ido viendo? Desde que empezamos a ver el cuadro, cada vez los muros son más altos, ¿no? Ayer explicaba en la charla, pues ahora, por ejemplo, en Europa están construyendo un muro entre Grecia y Turquía de 200 kilómetros entre la frontera. O sea, esto está habiendo muros por todas partes. Esos muros son estresores, ¿no? Entonces, todo esto, según estas teorías que tenemos, pues van a incrementar el sufrimiento y en personas sanas, pues no aparecerá enfermedad mental, pero sí este sufrimiento psíquico intenso le llamamos síndrome de Ulises. We have time for one more question, Doctor. Sorry, one more question, Doctor. In your research, how much did you find of immigrants trusting the medical system, and what were the ways that you helped those immigrants trust the medical system? Because it's not inherent for people that are experiencing this to share this with someone, you know, because they could be functional, but maybe hurting. Sí, sí, es un tema también muy relevante. Claro, los inmigrantes tienen muchas barreras, ¿no? para llegar al sistema sanitario, ¿no? Barreras incluso físicas, de un guardia que está en la puerta, ¿no? que les da miedo, pero hay otras barreras, ¿no? Barreras culturales, ¿no? Tienen la idea de que no les van a entender, de que les dan enseguida las pastillas, ¿no? Que dice el doctor, ¿no? O no conocen siquiera la existencia de los servicios porque viven en un lugar en el que no llega ni la información, ¿no? Todo eso son barreras, ¿no? Todo eso limita, por eso es cierto. Nosotros, por ejemplo, últimamente vemos que nos llega menos gente con cuadros de síndrome de Ulises, pero no porque no los tengan, sino porque ya cada vez hay más muros entre nosotros y esas personas. Cada vez están más escondidas, cada vez tienen menos recursos para llegar a nosotros, no tienen ni para pararse el metro en la ciudad, ¿no? Es decir, que es cierto que la línea, lo que decías también tú, cada vez los obstáculos son mayores, ¿no? Y
creo que lo que tú trabajas mucho el aspecto cultural, pues también, ¿no? El inmigrante desconfía, que vas allá, ni te miran, te dan una pastilla, es igual que no te hayan entendido nada, ¿no? Eso, ¿para qué voy, no? Well, I'm just so thankful to you, just both of you. And could you come forward for a minute? We have a little.